Hola, mi nombre es Melissa Vázquez. Yo voy a hablarles acerca de mi experiencia en práctica en responsabilidad social. Esta la realicé en el tercer semestre de mi carrera. Eso fue en el año 2020, en el periodo 2. Fue llevada a cabo de manera virtual debido a la contingencia sanitaria que se estaba presentando en ese momento. Entonces, tanto las clases con la profesora como la interacción con la población se realizó de manera netamente virtual. Estuvimos en compañía de la docente Lida Marjorie Rincón Delgado en el proceso de línea de cuidado y defensa de la vida, donde se realizó mayor énfasis en población migrante y se realizó también en compañía de la Fundación Siembra para Migrante Gesrel, una fundación sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2007. Para ese tiempo pues ya contaba con 3 años de trayectoria en la labor comunitaria con las personas migrantes y pues creando pues esa red de apoyo cuando las personas llegaban al país debido a una experiencia personal que los llevó a tener mayor empatía con estas personas debido a que pues pasaron por situaciones similares. La fundación disponía de un lugar de paso ubicado en el barrio San Luis, eso es en la localidad de Puente Aranda, y tenía una ubicación central como tal en la localidad de Chapinero, en el kilómetro 5 vía La Calera. El tiempo de la asignatura se dividía en dos momentos. El primero se contemplaba los días miércoles con la profesora Lida y demás compañeros que habían optado por la misma línea y por la misma fundación, en donde allí se comentaban los procesos en falencia, los datos importantes, los eventos, los acontecimientos, las técnicas para poder desarrollar las actividades y pues todo esto con el fin de mejorar las sesiones tanto de las prácticas como del proceso de la experiencia y de qué manera se iban a desarrollar de allí en adelante. El segundo espacio hacía referencia al desarrollo con la comunidad, donde se desarrollaba los días jueves y los días sábado, dependiendo pues de la disponibilidad que las personas de la fundación tuvieran. Y pues estas se hacían de manera virtual por lo de la contingencia sanitaria, en la que se trabajaban plataformas como Meet, Zoom, entre otras plataformas virtuales donde se podía pues dar esa interacción con las familias participantes. El contacto como tal de la fundación con los participantes se desarrolló por medio de la interlocutora, que es la coordinadora de la fundación. Ella se llama Yomaira Bernal. Ella nos brindó a cada grupo una lista de datos de base de las familias que estaban dentro de la fundación, en la que estaban los números de contacto para contactarlos y poder invitarlos a las actividades que nosotros íbamos a realizar. Una persona directamente del grupo se encargaba de contactarlos por medio de vía WhatsApp o vía telefónica para invitarlos por medio de una invitación que se realizaba y invitarlos pues a las interacciones que íbamos a tener. Cada intervención que realizábamos tenía que ir con una ficha de planeación que nos había enseñado la profesora, en la cual pues se tenía que poner los objetivos de que se iban a realizar dentro de la actividad, los temas que se iban a tocar, todo lo que teníamos que íbamos a realizar dentro de la actividad como tal, como materiales, participantes y los detalles de la sesión. Para desarrollar los temas de intervención que se trabajaba con la comunidad, se tuvo una charla inicial con la coordinadora Yomaira, donde ella nos explicó pues la forma de la creación de la fundación, donde también nos explicaba pues esa empatía que habían tenido de acuerdo a que ellos habían vivido también una experiencia en cuanto a la migración y a partir de ello pues habían logrado tener más empatía con las migrantes, entendiendo que pues ellos pasan por situaciones complejas en ese proceso y pues que es bueno también tener como una mano amiga y una red de apoyo en la cual se puedan, digamos, sustentar en ellos. ¿Sí me hago entender?
dentro de ellos, pues se nos ubica, digamos, las necesidades que tenía la población migrante y las áreas de oportunidad, como por ejemplo, que no se presentaban en cuanto al empleo, o pues que sí se presentaban, pero eran, digamos, en labores informales o de construcción y demás, pues que en parte es una discriminación adicional, pues el poco acceso a trabajos formales a raíz de esto que tenían, el derecho, la vulneración de sus derechos, como por ejemplo el de la salud, el, la violencia también económica y verbal que podían recibir y pues la discriminación como la xenofobia entre pues que las personas podían manejar dentro de sus ámbitos que digamos que no conocen ni tienen mayor empatía con estas personas. Entonces, pues de acuerdo a esos puntos de falencia, cada grupo decidimos cómo encontrar un punto en el que se pudiera identificar y se pudiera ayudar para poder pues trabajar nuestras sesiones. Entonces se ubicaron los puntos como de la violencia, como los tipos de violencia, la verbal, económica, física, psicológica, también la comunicación que había entre familias, porque más allá de trabajar con población migrante, estábamos trabajando con un núcleo familiar, entonces también se tenían que ver pues esos factores que se puedan ver afectados como violencia intrafamiliar, violencia infantil, entre otros. Aún así, pues también se manejaban las alternativas de emprendimiento y los recursos por la falta de trabajo. Entonces, pues una forma de que ellos también pudieran como mantener como mantener esos recursos de acuerdo pues a lo que ganaban y así de alguna manera poder pues solventar todas sus necesidades. También se manejaron rutas de acción frente a los diversos actos que existen dentro del marco de las familias participantes, por su condición de inmigrantes, como la vulneración de los derechos fundamentales como seres humanos, el trabajo, la salud, la vivienda, la vida digna. Y también pues a los chiquitines de las familias, debido a que se trabajaba también se trabajaba con niños bebés y pues iban hasta 8 años que eran partícipes de las familias participantes. Estas interacciones se llevaron a cabo mediante charlas y actividades que fueron dirigidas por cada uno de los integrantes de los grupos, que eran de 4 personas. Pues se destinaba a cada persona para una intervención cada sábado. Entonces, por medio de ayudas audiovisuales como presentaciones, videos explicativos, canciones en relación con los temas de la violencia, pues se buscaba como esa charla y esa interacción con la población. Y fue de esta manera como se fueron desarrollando pues las prácticas con la población migrante, en la que pues se pudo concluir al final de la sesión en ese recorrido tecnológico que pues aunque fue un pro y un contra, eh, los recursos tecnológicos en estos casos de migración es bastante importante debido a que pues que una población migrante pueda identificar y pueda ver a sus parientes cercanos puede ser también como un motor de su día a día, entonces pues eso también los puede ayudar. Entonces el hecho de identificar y reconocer que ellos también necesitan estos medios tecnológicos es bastante. Dentro de las reflexiones de este proceso de práctica se pudo identificar, o de hecho consideramos que estos procesos transforman a las personas participantes en él, no solamente de una manera personal, sino también de una manera profesional en nuestro caso, y pues también transformación mental en cuanto a cómo se ve las situaciones, debido a que pues digamos los procesos de migración siempre han estado ligados a procesos humanos necesarios para la expansión de nuevos territorios. Sin embargo, pues la migración en los últimos años, presentaba especialmente de nuestro país vecino Venezuela, más que una mansión, eso dio cuenta y sigue dando cuenta, de hecho, acerca de la mala administración de los recursos naturales que como país tenemos y la falta de empleo, las viviendas, los recursos básicos que se supondría debería suplir el gobierno. Entonces, a partir de esto y de la práctica, pudimos replantear que los venezolanos no son un rival, como digamos nos lo han hecho ver, o se ha convertido en ello, que en Colombia también existen gente que decide pues
seguir los malos pasos como llegan a hacerlo los venezolanos, que esto pues no es nuevo, como los robos, como los atracos, no es algo que se presente porque ellos llegaron, sino que ha estado presente desde tiempo atrás en nuestra sociedad, ya que pues el hambre no da espera, mucho menos los niños, los bebés, que no es una excusa, pero pues es una realidad que se evidencia. Entonces todos nos encontramos dentro de la situación de subsistir y de los pequeños y efímeros momentos de felicidad que se pueden presentar en la vida. Entonces pues que la práctica sin duda es un espacio de reflexión y más que reflexión de un replanteamiento tanto de acciones como de pensamientos, en especial dentro de nuestra profesión que constantemente debe interactuar e involucrarse con una sociedad sumergida en diversos problemas culturales, políticos, económicos y sociales, pero pues que a su vez las soluciones de estos problemas se nos pueden salir de las manos, pero pues tenemos toda la capacidad y digamos tenemos las ganas suficientes para poder aportar nuestro grano de arena a ese cambio. Y así pues presentarnos situaciones como las prácticas virtuales, que eso sin duda creo que fue un reto y pues algo que sinceramente pues no se esperaba. Entonces pues de alguna manera es eso de comprender y de utilizar el tiempo que no es siempre tiempo perdido, sino que podemos utilizar para nuestro bien en el hecho de comprender lo que pasa a nuestro alrededor y de las realidades, diferentes realidades que podemos, que pueden surgir en nuestra profesión y pues a lo largo de las experiencias que vayamos acumulando.